expresión universal. Estos términos, vamos a hacer una práctica de esto cuando concluyamos. Voy a concluirlo el día lunes y el martes ya vamos a entrar con la práctica. ¿Entiendes? La práctica va a ser una práctica de esto. Y como vamos a hacer el viernes la práctica de prueba, yo creo que ya van a estar ya más aclarados, porque estoy viendo muchas personas que han hecho aparentemente bien, me están dibujando bien, pero hay que ver si el dibujo expresa lo que ustedes han estudiado. Hay otros que no han aprendido, porque igualito un testamento, eso no voy a ni leer, o sea, directamente no voy a leer. Tiene que estar claro los gráficos, ¿ya? Claro. Así se aprende, no hay otra forma. Y lo de bueno del internet que hay gráficos generales, pero no hay gráficos de problemas que ustedes lo van a hacer. Y el gráfico de problemas ustedes tienen que hacerlo, no existe. Es su formación de ustedes. Y ahí es donde uno aprende. ¿Ya? Entonces, vamos a el LIC. ¿Qué es el LIC? La célula, líquido intracelular. La célula vive si por difusión recibe lo que tiene que recibir, si por ósmosis no se muere, si transporte activo está funcionando bien. Ahora, para empezar ya, en esta práctica debería mencionar el transporte activo porque está ahí y el que no ha leído eso es porque no le ha interesado. Porque la mitocondria maneja la osmolaridad, ¿mediante qué? Mediante el transporte activo. Eso no está en la práctica, pero es que ustedes tienen que averiguar. Cuando dice transporte activo, tienen que leer esa investigación. Tienen que decir, el transporte activo es sacar moléculas hacia afuera. Por tanto, como la mitocondria no produce energía, la bomba no funciona, se queda el osmol y ahí la célula va a morir. Ahora van a ver por qué va a morir, ¿no? Pero como les digo, como no vale, está bien, voy a ver y me voy a divertir este fin de semana, voy a leer. Y me voy a poner 2 puntos a los que lo han hecho bien y a los que no lo han hecho bien no pueden nada, pero tampoco les voy a perjudicar. O sea, es un incentivo, 2 puntitos no es nada, pero Angelito y el resto saben que se han quedado mucha gente por un punto, entonces les conviene acumular puntos, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a ver ahora, aquí está la difusión, aquí está la difusión por la membrana, aquí por los canales, aquí está por difusión facilitada, es una proteína que transporta, y aquí está la bomba de sodio y potasio, también tenemos bomba de calcio, que saca hacia afuera contra gradiente, con ayuda de energía. Entonces eso vamos a ver con lujo de detalles ahora uno por uno. Aquí vamos a ver la difusión. Me están siguiendo, ¿no? Mi cursor funciona, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, este es agua limpia, coloco un colorante, el gradiente de concentración está aquí. El gradiente es donde está más concentrado. El gradiente está aquí y empieza a difundir. Las moléculas empiezan a pasar donde no hay concentración. Entonces, fíjense cómo va difundiendo este colorante hasta que se homogeniza. Es su difusión. La difusión puede darse en líquidos, puede darse en gases también. Si yo fumo, aquí hay gradiente y desde este gradiente de concentración empieza a ir donde no hay gradiente. Entonces empieza a difundir hasta que todo se convierte como si fuera un ambiente lleno de humo bien homogéneo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo serán ahora las fiestas? Cuando yo antes iba a esas fiestas de mala muerte, era todo cerrado y lleno de humo, todo fumando. No sé cómo será, ¿no? Ojalá que no sea así, pero así era. No creo que sea mejor. Y fíjense, esto se llama difusión. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la membrana celular, ¿está entendido? Y aquí hay un gradiente de concentración, a favor de un gradiente. Entonces, estas moléculas, por energía cinética, van a empujar hacia donde no hay concentración. Entonces, empieza como es esta molécula liposoluble, pasa a través de la membrana y empieza a difundir, fíjense, ¿hasta qué? Hasta que el número de moléculas aquí sea igual al número de moléculas aquí.
se equilibra y deja de haber difusión. Cuando es liposoluble no la para nadie, porque se sigue pasando hasta que se equilibra la misma cantidad de moléculas arriba y adentro en el etio. Por eso las moléculas liposolubles matan, ¿no? El LSD, la heroína, el fentanilo, matan. No tienen un límite. Si uno por volar más toma más y se va, su droga se va al bulbo sanguíneo, se entra a la célula directamente y lo paraliza y se muere el paciente. Ya les he dicho que muchos se han muerto. Y eso también va a ser otra práctica, pero no ahora, después va a ser otra práctica de eso. ¿Por qué se ha muerto? Vamos a ver en neuro, me van a ustedes ver por qué se ha muerto un paciente. Y ahí tienen que aplicar esto, difusión. Es lindo cuando por difusión entró, atacó aquí, lo hizo dormir, lo inutilizó, ya no funciona, no hay respiración, paros respiratorios, corazón para, muerte. Clarito, eso es lo que quiero. Ustedes se relacionen una cosa con otra. Entonces, espero que después del viernes nadie me diga, no sé qué es lo que quiero. Lo que quiero que hagan es lo que está en el libro, lo que soluciona el problema que les puedo dar. ¿Está entendiendo la difusión? Doctor, disculpe, la difusión entonces tiene que llegar hasta el equilibrio, ¿no? Hasta el equilibrio. Si es que es liposoluble. Si es liposoluble. Si es liposoluble. Si no es liposoluble, no. Pero igual pasa. Por ejemplo, aquí, mira, voy a ir atrás. Eso no puedo. Aquí, por ejemplo. Aquí ha entrado. Entonces, fíjense, aquí está entrando esto es liposoluble, entra por los canales. Pero aquí no siempre va a pasar hasta que sea equilibrio, porque aquí hay otras sustancias aquí que van a anteponerse, van a oponerse a la difusión. Vamos a ver eso después, ¿sí? Pero eso es, cualquier cosa está bien que me diga. Aquí tengo un ejemplo de la difusión. Lo mismo, fíjense, esto funciona ¿dónde? Esto funciona cuando nosotros colocamos inyecciones. Siempre que colocamos inyecciones, hay difusión a favor de un gradiente, ¿ya? Entonces las moléculas van a ir donde no hay esa concentración, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, aquí no hay, va a pasar. La difusión se rige por la ley de Fick. La ley de Fick toma tres conceptos claros. Uno, el tamaño de la molécula. Otro, la liposolubilidad. Y otro, el gradiente de concentración. O sea, la ley de Fick dice la velocidad de la difusión es mayor cuanto mayor es el gradiente. O sea, cuanto hay mayor concentración, más rápido va a disminuir. Cuando menor sea el tamaño, cuando el peso molecular sea pequeñito, va a entrar más fácil. Y finalmente, cuanto mayor sea la liposolubilidad. Es la ley de Fick. En biofísica, la difusión de nosotros se rige por la ley de Fick, que es una ley biofísica. Y aquí tengo la ley de Fick en acción, fíjense. Cuando nosotros colocamos una inyección, aquí colocamos, fíjense, un concentrado de, digamos, penicilina, si es hidrosoluble. Entonces, al colocar duele porque separa el músculo de otro y obviamente está inervado y duele. Pero sucede esto, fíjense, una vez que ya se ha colocado, empieza a difundirse, difusión. ¿Y qué es esto? Es un vaso. El vaso sanguíneo está pasando y la molécula que es el antibiótico entra aquí y esto va a ir hasta donde, hasta el cuello donde está infectado, ¿no? Va a difundirse a todo el organismo. Aquí tengo, fíjense, otra muestra. Colocamos una inyección, este es el celular subcutáneo y ahí está el vaso. Entonces aquí coloco la sustancia, lo deposito nada más. Y entonces empieza a difundir al vaso. El vaso sanguíneo es un tubo que tiene poros, aquí está, ¿ve? Fenestrado con poros. En todos los poros, por ahí entra, ya sea hidrosoluble, se entra por los poros. Y si es liposoluble, no solamente por los poros, por la pared también. ¿Ya? ¿Está entendido esta la difusión?
¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Osmos. Ya me lo han dicho ayer, es el paso del solvente de un medio de menor a otro de mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Entonces aquí está, fíjense, esta es la membrana semipermeable. Aquí está un medio más concentrado y aquí es sin concentración. Entonces fíjense el agua, ¿de dónde el agua? ¿Acaso es lo mismo que difusión? No, porque aquí tenemos moléculas que están diluidas en un solvente, esos son osmoles. Y los osmoles, fíjense, vamos a ir adelante un momentito, atraen. Fíjense, aquí tenemos un osmolito de sodio, cuando se meten en agua, atrae moléculas de agua. Este es H2O, 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 está trayendo. Tenemos reacciones de atracción molecular, fuentes de hidrógeno, ion dipolo, ion-ion, entonces hay una atracción aquí hacia el soluto de agua. Entonces, este sodio se embebe en agua, se llena de agua. Eso es lo que es el fenómeno de la ósmosis. Ahora, si un soluto atrae tantas moléculas de agua, ¿qué serán miles de solutos? Entonces, pues vamos atrás. Aquí tenemos miles de solutos, cada uno de ellos se embebe, cada uno atrae agua. Entonces el agua entra a borbotones por mediante no se olviden que esta membrana es impermeable. ¿Qué quiere decir? Que está fenestrada, lleno de agujeritos, por donde pasa el agua, pero no pasa el solvente, no pasa el soluto. Entonces el agua pasa a este lado, atraído por estos osmoles. Estos osmoles, ¿por qué no pueden pasar a este lado? ¿Por qué no se puede producir difusión en este caso? Dígame. Porque hay mayor concentración de No. ¿Por qué no hay difusión del ambiente concentrado al menos concentrado de solutos? ¿Por qué? No. Claro, tiene que ver eso, pero no es la Porque el razón tamaño de la principal. partícula es muy grande. No es posible que nadie, a ver, alguien. ¿Utiliza mayor energía? ¿Ah? ¿Utiliza menor energía? Porque tiene menor energía. Vamos a tener que usar al señor, ¿cómo se llama usted del fondo? Sí. Cristian. ¿Ah? Cristian. A Cristo. ¿Quién? Dime, ¿por qué? No, ¿por qué el agua no puede pasar? O no, ¿por qué no hay difusión? ¿Por qué no difunde el soluto a este lado? Porque aquí hay mayor concentración, pero no difunde a este lado, sino que el agua se pasa a los osmosis. ¿Por qué el soluto no difunde? Un momentito, ¿qué hay después? Dime. ¿Por cambios en la presión osmótica? ¿Qué? ¿Cambios en la presión osmótica? No. Doctor, ¿Quién más porque allá? A ver. no hay humor, o sea, el humor atrae iones de agua. En cambio, No. no hay. Dime. Yo hace lo mismo que No. Dime la siguiente atrás. Porque las partículas son más grandes y no pueden Porque las pasar. partículas son más grandes. Hemos dicho que la ley de Fick depende del tamaño del peso molecular, el tamaño de la partícula, del gradiente y depende de la luz. Sí, eso lo dijo. liposolubilidad. En este Eso caso, lo dijo hace rato. los agujeritos de aquí de la membrana son pequeñitos. Solo deja pasar agua, que es pequeñito su agujerito para pasar. Pero estos mores son grandes. Entonces no puede pasar por la membrana. ¿Entienden? A ver, ¿quién me está anotando? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Pereira. Ya, entonces, tú me estás anotando, anotame a Pereira. Pereira. A Pereira. Anotame un punto ya, por favor. Entonces, eso es lo que pasa. No hay difusión porque la membrana, si los poros fueran grandes, entonces difundiría, pues. Se pasaría, pero como es chiquitito, quiere pasar y no puede. ¿Entienden? ¿No? Eso trae el agua. Pero eso sí pueden atraer agua, porque el agua su peso molecular es pequeñísimo, entonces pasa el agua, pero las moléculas son grandes. El agujerito es asícito, entonces quiere pasar, no puede. No lo puede, es grande. ¿Está entendido? Ya, entonces fíjense, por esa razón, por la membrana,
y los osmoles atraen agua. Y eso es lo que pasa en la célula, ahorita vamos a ver. Entonces, cuando el agua pasa aquí, el nivel de agua, fíjense cómo aumenta, ¿no? Y miren, el otro disminuye. Entonces, eso pasa también en nuestro cuerpo. Nuestras células pueden aumentar o disminuir. Si esta es la célula, puede disminuir. O si esta es la célula, puede aumentar. Entonces, es un riesgo. Aquí tengo lo mismo. Aquí está primero, aquí está la membrana C impermeable y aquí está más concentrado. Los hormones no pueden pasar por la membrana, pero sí atraen agua. El agua se pasa y fíjense dónde lo he hecho subir, aquí. Y has reducido el tamaño del otro ambiente. ¿Ya? Vamos adelante. Entonces hemos visto esto ya. ¿Qué es la presión osmótica? Léanlo. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de Entonces, una masa fíjense, impermeable. la presión osmótica aquí está vacía al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, pero a este lado había más osmoles, por tanto han atraído agua, aquí está la membrana. Entonces el agua se ha pasado y se ha elevado. Pero yo quiero impedir eso. Entonces, ¿qué hago? Pongo un tapón aquí, un corcho y no lo dejo. Aunque haya mayor concentración, el agua no puede vencer esta fuerza. Esto es presión osmótica, que no deja que el agua entre. Esto es lo mismo que la fuerza de entrada del aire. O sea, la fuerza que se tiene para impedir la osmosis es la misma fuerza que tiene el agua para meter. Entonces, entre los dos se neutralizan y no deja subir. Por eso aquí está, en la parte de abajo, porque el libro muchas veces lo da como sinónimo. Presión osmótica es igual a la fuerza de la atracción osmótica. Semánticamente no es igual, pero el libro varias veces menciona que la atracción osmótica es igual o equivalente a la presión osmótica, porque es la misma fuerza. Es la misma fuerza de atracción osmótica, es la presión para impedir, es la presión osmótica, es la misma fuerza que tiene el agua de querer entrarse a los ambientes. Entonces, eso es la presión osmótica. La presión osmótica vamos a manejar todo el tiempo en esta primera parte de nuestro primer examen. ¿Ya? Entonces, vayan entendiendo bien los conceptos, porque si uno de ustedes, porque yo todavía no me voy a jubilar, me falta un tiempito, yo los voy a ver en el hospital de aquí a unos 4 añitos. Y ahí sí que me voy a enojar si no saben de estos términos, tienen que manejar al dedillo, ¿ya? No más de con la escuela doctor que me decía, hasta ahora me acuerdo, que se van a acordar. Y es bien lindo cuando ya me encuentran la gente que ha sido alegres, me aman, me quieren a mí los alumnos. Cuando han aprendido me quieren, cuando se han aplazado no me saludan los canvas, se pasan cerca, como si fuera yo el causante de su aplazo. No es así, yo no tengo la culpa de que se aplacen. No me hablan nomás. Ya, sigamos a ver. Entonces atiendan, por favor. Nos faltan 20 minutos que son importantísimos. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense, la membrana de la célula, la membrana plasmática, es semipermeable. Está tachonado de poros, de canales. El núcleo también. Y el líquido intracelular depende de lo que entra por los poros. Aquí tenemos la membrana doble lipídica y ahí tenemos el poro. Por aquí entran los hidrosolubles, pero los lipo por aquí directo van a entrar. Ahora, no solamente la membrana celular es semipermeable, también los capilares, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, esto es un vaso sanguíneo, ya me han mostrado en el examen, el vaso tiene adventicia, capa muscular lisa y epitelio, ya. Pero el capilar solo tiene endotelio, nada más. Y fíjense, tiene poros, agujeritos. Entonces, es también una membrana semipermeable. Entonces, el vaso sanguíneo también va a dejar salir agua o va a dejar entrar agua dependiendo de su concentración.
Si el vaso sanguíneo tiene mucha concentración, ¿va a traer agua o va a permitir que salga el agua? Va a permitir. ¿Ah? Va a traer agua. Ahora, si el vaso sanguíneo tiene poca concentración, 2 moles, ¿el agua se va a detener o se va a ir? Se va a ir. ¿Ah? Se va a ir. A ver, uno por uno. Si el vaso sanguíneo, porque a ver, ahorita más bien tenemos aquí a mi ex, uno de mis mejores alumnos el mejor alumno, no diría el mejor, pero uno de mis mejores, 2 de mis mejores, Angelito y Ernesto. Ya, la osmolaridad está dada por, dime esto, está la osmolaridad. Y el principal, ¿cuál es el electrolito más importante de la osmolaridad, Angelito? ¿Cuál? El sodio. Eso, el sodio. ¿Y quiénes van? ¿Qué otros elementos dan la osmolaridad? El potasio, Ya. el cloro, Ya, el calcio. ya, está bien, está acordando, ¿ve? Ojalá que mantenga, y porque ha hecho práctica, apenas. Bueno, no diría apenas, pero ha hecho práctica. Pero escúcheme, la osmolaridad, el sodio es el electrolito principal del vaso. Sodio es el osmol. El osmol sodio, ¿cuánto es normal, Angelito? El sodio, 142. Ya, 142. Ahora, si tenemos 100 de sodio, la osmolaridad va a bajar. Imagínense, falta 42 osmoles. ¿No ven? En ese caso, ¿el agua se va a salir o se va a echar al vaso sanguíneo? Va a salir. Se va a salir. Se va a salir porque los osmoles atraen. Como no hay osmoles, ¿qué va a traer el agua? Se sale. Entonces, eso, yo no sé por qué la práctica de eso, todo el tiempo cero. Y alguien así como, ¿cómo te llamas? Ignacio. ¿Ah? Ignacio. Ignacio, que se nota que tiene interés. Allá el año pasado me dijo, doctor, ya me estaban viendo, vamos a ver ahorita otro, ¿no? ¿Por qué se puede hacer en esto tan sencillo que es? Pero es que es sencillo, pero la aplicación práctica se quiere pues razonar. Eso es lo que no se puede. De memoria, vamos a ver el paso del solvente, difusión del paso, de un gradiente. No me interesa, efectivamente sirve la memoria, pero quiero que lo apliquen a lo que realmente pasa en nuestro vaso. Eso ya es la resolución del problema. Y eso es una competencia. Eso es competencia que los jóvenes adquieren. La universidad ahora está empeñada en que los chicos salgan en competencias. Competencia quiere decir que ya saben algo, que no se van a olvidar. Por eso vamos a hacer la práctica la próxima semana de esto. Por tanto, vayan entendiendo bien. El que no entiende, mejor que levante la mano. ¿Ya? Sigamos, por favor, atienden. Entonces, aquí está, fíjense, aquí está lo que les dije. Aquí, el capilar, este endotelio capilar, donde se realiza el intercambio, tiene poros. En los poros hay grandes, fíjense, los glóbulos rojos no pueden pasar, son grandes. Pero hay moléculas pequeñas que sí pasan, estas celestitas se pasan, pero estos grandes no. Entonces, ahora vamos a ver que el glóbulo, a nivel capilar, es donde se realiza el intercambio de agua y electrolitos. Ahí es donde se producen las patologías más frecuentes que vamos a ver, ustedes van a ver en su vida médica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí ya viene un poquito de aplicación, que ustedes lo van a aplicar mejor cuando estén en la osmosis. Se produce constantemente en la célula, siempre. Entonces, fíjense, aquí está la célula y este es el líquido extracelular. La cantidad de osmoles intracelular tiene que ser igual que el extracelular. Entonces, si es igual, aquí está el núcleo, digamos, si es igual, entonces no entra ni sale agua, ¿entienden, no? Es equilibrado. Si es igual los osmoles intracelulares en el líquido y es igual en el LEC, entonces el agua no va a ningún lado, tranquilo anda. Y eso es lo que pasa siempre. Entonces, fíjense, esto que hay aquí no puede pasar. Esta desproporción no puede haber en la célula. La célula tiene una cantidad de osmoles y aquí
tiene una cantidad de osmoles que es igual que esto. Y esto no hay en nuestro veno interno, ¿ya? Pero puede haber cuando hay patologías. Por ejemplo, aquí vemos que el intracelular tiene más osmoles. ¿Cuánto es la osmolalidad del intracelular, Angelito? 300. En realidad el libro dice que es 297, un poquitito menos. Pero esos puntos simplemente salen un poquito y se compensa igual. O sea, no hay, pero en la práctica es lo mismo. 300, ¿ya? Entonces fíjense, no entra ni sale aquí. Pero aquí van a ver menor cantidad de osmoles. Aquí hay más, está más espeso, fíjense, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más osmoles? Aquí. ¿De dónde a dónde se viene el agua? De Entre adentro intracelular y hacia extracelular, ¿ah? De intra, extra. De aquí a aquí. Entonces, fíjense cómo el agua se entra y qué pasa con la célula. Se hincha. Eso se llama edema celular. Esto todo el tiempo van a ver en clínica. El edema celular, especialmente el edema cerebral, es algo que en emergencia le diré todo el tiempo viene. Y si ustedes están tutis, no saben lo que están tratando, no saben nada. Pero si ustedes no se van a quejar allá, sino que hacen buenas prácticas, van a saber algo de eso y se van a defender. Entonces, esto de edema puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? ¿Está entendido? Vamos a avanzar 5 minutos más dentro, por favor, ¿ya? Sigamos. Entonces, vamos a avanzar ahora este otro concepto. Presión hidrostática. Presión hidrostática. Fíjense, es la fuerza por unidad del área que ejerce un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es presión hidrostática. Entonces, aquí está un ejemplo de un vaso que tiene diferentes agujeritos, ¿no? Entonces, fíjense, si yo pongo agua hasta aquí, la profundidad es aquí. La presión va a ser mayor aquí que aquí. Aquí la presión es superficial, así como nuestra fisiología, light. Y aquí profundo, ya conocimiento muy profundo. Pero aquí es ya más peso. Si yo hago un agujerito aquí, entonces sale con una fuerza, presión baja. La fuerza es esta presión nomás. Esta columna de agua es poquita, por eso empuja un poquito. Si hago un agujerito más abajo, la presión es este tamaño de presión. Empuja el agua y empuja un poco más. Y si yo hago mucho más abajo todavía, entonces va a empujar. Cuanto más abajo, fíjense, si yo hago más abajo, toda esta columna de agua va a empujar y va a empujar el agua hasta por allá, la fuerza. Eso es presión alta. Entonces, a este nivel, la fuerza de empuje del agua que quiere salirse por este agujerito es mayor que la fuerza que hay aquí. Aquí la presión que tiene es bien poquita presión, se quiere salir pero poquito. En cambio aquí la presión quiere salirse como sea, eso es presión alta. Pero ¿por qué está dada? Por el agua, por la columna de agua. La columna de agua, el peso empuja y provoca una presión de salida de agua, ¿entienden? Eso es presión hidrostática. Esto vamos a ver siempre en nuestro cuerpo. Fíjense, nosotros tenemos una presión hidrostática en reposo, siempre. Cuando están de pie, no es lo mismo la presión de las venas de la cabeza con las venas del pie. Si ustedes se fijan, la presión es como si fuera un vaso grande. Imaginen que es un vaso grande, ¿no? Y con agua. Entonces, la presión, esta que en la anterior vez estamos aquí, esta parte sería el pie, sería la pantorrilla, el abdomen, y aquí sería la cabeza. ¿Entienden? La presión baja. Igual aquí tenemos donde la presión más baja va a ser aquí. Aquí está la presión hidrostática, en este caso venosa, ¿ya? Mayor presión. Conforme va subiendo la sangre hacia el corazón, la presión disminuye. Fíjense, aquí tenemos 46, aquí era 90. Y va subiendo, entonces aquí ya es 22. Hasta que llega a la presión de 0 aquí. Entonces, fíjense cómo la presión es la columna de agua que está empujando para salirse, porque la vena tiene agujeritos.
Y estos agujeritos, si nosotros lo abriésemos, saldría como que, pero como ahorita vamos a ver por qué no se sale, ¿no es cierto? Está empujando el agua, dando una presión hidrostática mayor por la columna de agua, que es toda esta columna, que es nuestro tamaño corporal. Entonces, cuanto más subimos, la presión hidrostática va a ser menos. ¿Está entendido? ¿Quién no ha entendido? ¿Está entendido? Lo veo medio tutis. La estaba así ahorita. Estaba procesando. A ver, ¿quién no ha entendido? Levante la mano. Porque si no han entendido esto, en la práctica de la próxima semana va a estar mal. ¿Quién no ha entendido? Parece que todos, pero a todos los veo así. Parece que todos han entendido. Está claro, ¿no? Entonces, échenle un poquito de ganas de entendimiento. En fisiología es entender y memoria, no solo memoria, entender. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto tiene que ver con la presión arterial. Nosotros tenemos aquí en las venas, como si fuera un recipiente, aquí está más presión, aquí un poquito menos, y va, conforme vamos elevando, la presión es más baja. En la sangre tenemos la presión arterial, pero la presión arterial nace del corazón. El corazón es una bomba, empuja con una fuerza, pero una fuerza de ¿cuánto? ¿Cuánto es la presión media, Angelito? La presión media de la sangre, ¿cuánto? Arterial, ¿cuánto es? 120/80. No es la presión arterial sistólica y diastólica, la presión media. Sí. ¿Cuánto es la presión media, Kiena? 93. Anotame un puntito a Kiena, por favor, Cristian Kiena. ¿Qué pasa, Angelito? Quería dejarle de foto aquí. Ah, qué lindo. Ya, entonces, ¿Cómo es la fíjense aquí en la aquí la presión hidrostática es, digamos, por barométrica, es por la presión atmosférica nada más. Pero aquí en el vaso arterial, la presión está dada por la fuerza de empuje del ventrículo. El ventrículo está empujando una columna de agua por la arteria hacia adelante. Esto hace circular la sangre por nuestro cuerpo. Pero la fuerza de empuje es una presión hidrostática, pero en este caso no es barométrica, sino es por la bomba cardíaca. Pero es igual, tiene la misma característica biofísica, tiene lo mismo y está bien medido cuánto es la presión hidrostática que tiene por la fuerza de la bomba cardíaca. Entonces la bomba empuja la sangre y el agua se quiere salir, fíjense, por los poros, pero no se sale, porque la fuerza del centro es mayor, entonces circula la sangre. ¿Ya? Entonces, fíjense, va circulando por los vasos, ya tenemos la presión hidrostática que quiere salirse, pero tenemos en el vaso sanguíneo osmoles, que más bien tratan de absorber agua, entonces se mantiene, hay una fuerza, una pulseta, la presión hidrostática que él quiere sacar y la presión osmolar que más bien quiere meter agua. Entonces la pulseta entre ellas mantiene, si es que es mayor la fuerza de entrada, mantiene el agua dentro del vaso sanguíneo. Ahora, si no hubiera osmoles, ¿el agua se saldría o no se saldría? ¿Por qué? No hay nada que la traiga. Porque la presión hidrostática va a empujar, en la arteria estamos hablando, empuja y como no hay osmoles que los detienen, se sale más fácil. No hay quien atraiga el agua. Entonces fíjense, como el vaso tiene poros, está sujeto a las leyes de la biofísica de atracción y repulsión. O sea, la presión hidrostática va a tratar de sacar y los osmoles van a detener. Si no tenemos osmoles, estamos fundidos, los hinchamos. ¿Y cuando no tenemos? ¿Qué son los osmoles? A ver, nuevamente aquí vamos a preguntar para ganarse un punto, y si no, al Ernesto. A nivel de los capilares,
¿Qué osmoles son los que atraen el agua? Las proteínas, mirad. Ya se ha acordado que. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta puede ser aquello? Bueno, ¿está entendido esto? Las proteínas, eso vamos a ver mañana ya. ¿Mañana vamos a tocar? Pucha, ahorita quiero hacer la práctica. La práctica hay que hacerlo, la práctica. Si no, no vamos a poder hacer nunca. Siempre va a decir, no entiendo. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Ah? Es que no, esa, su figura de las señoritas, del arte de energía, me ha dicho, ¿qué quiere que yo haga? Y eso es lo que se me ha impregnado con todo. Sí, la práctica lo vamos a explicar el viernes, paso por paso, bien, cosas de que van a ver que no es necesario anotar mucho. Solamente una linecita, esto te indica, pum, esto salió, pum, así, una figurita. Lo vamos a hacer conmigo en la clase de allá, porque aquí no puedo. No se ve aquí, lo de atrás, en cambio, en la allá, ustedes son paralelo uno o dos. Con ustedes voy a hacer la primera hora. Entonces el viernes lo vamos a hacer la práctica. Esto vamos a hacerlo el lunes. Y lo voy a tratar de completar antes para darse una práctica. ¿Ya? Para empezar la práctica ya regularmente. Pero la práctica lo vamos a hacer el viernes. ¿Listo? No, vamos a hacerlo en la clase, yo necesito un programa y que todos estén, porque necesito la preparación de todo. ¿Ya? Entonces el lunes, el viernes, tenemos a las 3, ¿no? Sí. A las 3